adjunto de la MP, Asociación Mundial de Psicoanálisis. Hemos rastreado un poco tus textos para esta entrevista y hay un texto que nos interesó en particular acerca de la puerta del cártel. Ahí señalabas que la puerta de entrada a la escuela debería ser el cártel, que nadie entre aquí sin haber pasado por el cártel. Es la expresión y la idea y la propuesta tuya en ese artículo. La primera pregunta sería: ¿qué lugar considerás debería tener el cártel en el marco, digamos, de las escuelas de la MP? En efecto, esta idea de la puerta del cártel, de hecho, hacía muchos años de eso, ahora estábamos conversándolo, pero me parece que nos retrotraemos al año 90 más o menos, antes de la creación o en el momento de la creación de la Escuela Europea de Psicoanálisis, donde la cuestión era, en efecto, cómo admitir los miembros en ese momento en la Escuela Europea. Y uno de los mejores modos que encontramos, uno fue en su momento la entrada por el pase, la otra puerta de entrada era la puerta del cártel. Y yo especialmente puse mucho énfasis en que me parecía que el trabajo en un cártel era la mejor manera de pedir la entrada a la escuela. Y pedirla según una topología que es la propia que Lacan da al inconsciente, es decir, llamar desde el interior. Esa frase que está en Posición del Inconsciente, en el texto de Posición del Inconsciente, donde Lacan dice que el analista de alguna manera llama a la puerta del inconsciente desde el interior, introduciendo una paradoja, porque si uno está dentro ya se supone que no hay que llamar porque ya está dentro, pero precisamente nos indica la particularidad de la topología de la relación del sujeto con el saber del psicoanálisis. No hay una introducción como si fuera el estilo universitario, donde hay pasos, límites hasta que uno se encuentra dentro de ese saber, sino que de alguna manera, y también con respecto al trabajo supuestamente teórico, pongo comillas porque en realidad no hay trabajo teórico, no hay saber teórico, todo saber se vincula con el saber del inconsciente. La entrada a ese saber es también una entrada llamando desde el interior, y llamando desde el interior de la escuela. El cártel entonces me parece que es yo incluso me gusta la idea de entender el cártel como una suerte de bisagra de esa puerta. Es lo que permite que esa puerta funcione como tal y que haga posible que alguien entre en el espacio. Entonces, lo comprobamos en ese momento y lo seguimos comprobando, aunque creo que debería insistirse más en esa función. Una buena manera de entrar a la escuela es a través del trabajo de un cártel, porque es ya de alguna manera encontrarse en el interior del trabajo mismo de escuela. Es algo que sucede más allá de la propuesta formal de las escuelas, al menos en Leol hay una relación respecto de eso que decís. Es la manera también de, digamos, como decía Lacan, si bien estamos solos con la causa, pero no somos únicos, porque es una manera particular de entrada de estar con otros, ¿verdad? Sí, en ese sentido es cierto que cuando un cártel funciona bien, yo diría que uno se siente acompañado en su soledad con respecto al saber. Es decir, Lacan da al cártel justamente esa particularidad, la de que hay un producto de cada uno, un producto singular de cada uno, y frente a ese producto, frente a esa elaboración de saber en relación a ese producto propio, uno está solo, está siempre solo. Pero es muy distinto una soledad, diríamos, sin otro con el que mantener una interlocución, a el lugar del cártel como un lugar donde se produce esa posibilidad de interlocución. Se me ocurre una palabra en mi lengua, en catalán, que se llama enraonar, que quiere decir conversar, pero no es razonar con otros. Es la idea de razonar con otros. Es algo que mantiene lo irreductible de la relación de uno con el saber, singular y solitaria, pero que permite razonar esa soledad con los otros. Y el cártel debería ser justamente ese espacio en relación a un saber que no puede reducirse a un saber teórico, que siempre mantiene un vínculo con lo que Lacan llamaba el saber textual, que es propiamente el saber del inconsciente. Por supuesto que eso puede funcionar en la medida en que haya una función, para la redundancia, de ese más uno, que permite que ese vínculo de enraonar
de conversar entre varios se produzca con los menores efectos de identificación posible o los menores efectos de grupo posible. Pero bien, esa ya es la función nunca fácil, en realidad, del más uno, y que tampoco tiene que ver con, sabemos, con una mayor suposición de saber a ese más uno, sino más bien una suposición de saber actuar con el fenómeno de grupo propio de cada comunidad. En ese punto voy a retomar algo que comentaste, algo que trabajaste, ¿no? Que trabajaste en tu conferencia en el día de ayer, en relación al deseo de seguir durmiendo para evitar lo real por un lado, y su contrario, ¿no? El deseo del analista. Digo, en relación al lugar del más uno, que vos estás mencionando, no sé si estás de acuerdo en ubicar algo, ¿no? Y sí, es la función del más uno, una de las funciones del más uno es la de ser, yo diría, retomando la expresión de un poeta, Pere Gimfarré, el agente provocador. Tiene que ser el agente provocador de un saber, de un trabajo, y eso sin duda tiene siempre efectos de despertar. Cuando nos dormimos en la langue de bois, en el argot más o menos compartido entre nosotros, cuando suponemos que entendemos demasiado rápido, seguramente nos estamos durmiendo en el saber. Y una de las formas de funcionamiento del cártel, me parece más importante, es justamente ir a contracorriente de ese dormirse en el saber, que uno puede hacerlo muy bien solo. No hace falta a los otros para dormirse en el saber. En efecto, yo ayer mencionaba este deseo de seguir durmiendo y lo hacía equivaler al efecto de cualquier formación simbólica, incluso la propia de la ciencia. Y es cierto que podemos pensar que una de las funciones a veces de la tecnociencia actual es permitir que sigamos durmiendo frente a lo real de alguna manera. Es un problema con el que se encuentran las actuales sociedades científicas. No hay que perder de vista el debate actual en el campo de la ciencia, donde Shekelman, el último premio Nobel de Medicina, ha puesto el grito de alarma ante el uso del saber en las revistas científicas como Science, Nature, etc., diciendo que están evitando los encuentros de nuevos descubrimientos con un funcionamiento que es precisamente el de seguir durmiendo con las referencias recíprocas. Yo me cito, tú me citas, el otro se cita, no sabemos qué decimos, pero nos apoyamos unos a otros, tenemos más ratings en las puntuaciones de las revistas científicas y finalmente lo que constata este premio Nobel es que la sociedad científica se está durmiendo. Lo dice casi así, hasta tal punto que dice que no quiere participar más en esas revistas científicas y que piensa que hay que reorientar la actividad misma de la ciencia. El psicoanálisis no es una ciencia, pero lo que es cierto es que si introduce algo en el campo del saber, es la idea de despertar frente al encuentro con lo real, y eso implica siempre poner en suspenso ese sujeto supuesto saber que a veces funciona de una manera tácita en nuestros encuentros, en nuestros seminarios, en nuestras actividades, y donde damos demasiado por supuesto aquello de lo que hablamos, el sentido de las palabras que utilizamos. Una buena función del más uno es la de poner en suspenso esta suposición de sentido, yo diría. Ya no solo de saber, sino suposición de sentido. De despertar el sentido de las palabras, de no dejarlas dormir en los tácitos significados que ya nos dan por supuesto lo que pensamos conocer. Fórmulas que utilizamos y que desgastamos con el uso. En un trabajo de Carten sería interesante justamente que pudieran ser despertadas de nuevo. O como decía Paul Valéry, con las palabras gastadas de la tribu, crear un nuevo estilo. Sí, el científico entonces estaría dormido, que es cierta homofonía con aburrido. Me evocaba ciertas prácticas, sí, con el tratamiento del malestar contemporáneo a través de un protocolo, absolutamente sin agujero, ¿no? A diferencia de... Porque el trabajo del cártel, de algún modo, por lo que te estoy escuchando, está en relación a tratar de poder llevar adelante o tener efectos de un no saber, de un saber no acabado, para investigar la incidencia del psicoanálisis, ¿no?
en el malestar, digo, en relación al porvenir del psicoanálisis, pensaba esta idea que vos traes. Sí, en efecto. Y es por eso que el recién llegado al psicoanálisis puede ser uno de los mejores miembros de un cártel, en la medida en que, si sabe preguntar bien, cosa que no es fácil, pero si pone en suspenso el saber adquirido para replantearlo de nuevo, cumple ya una función de despertar, incluso al que se supone que sabe, ¿no? Justamente en la ciencia se ve eso, que los grandes descubrimientos han sido justamente por sorpresa. No, los mejores hallazgos no se producen por una buena programación o protocolo de la ordenación de un saber, sino por sorpresa. Y el saber en el psicoanálisis, justamente, si sabemos algo, es que se produce como un hallazgo, como un encuentro a través de lo no previsto. En ese sentido, el cártel es un dispositivo excelente para, vamos a decir así, producir lo imprevisto. Es un laboratorio, un buen laboratorio para producir lo imprevisto en el saber, a través del trabajo particular de cada uno. Y en ese laboratorio puede tener un uso, puede ser un aporte para leer las lógicas colectivas. Por ejemplo, pienso en, a ver si podemos conversar algo acerca de la política del lazo social que pueda deducirse del funcionamiento del cártel en relación a esto, ¿no? Si puede pensarse como un modo de tratamiento del individualismo de masa contemporáneo. Me parece buena perspectiva. Ahí estamos en otra vertiente de lo que sería el uso, funcionamiento o enseñanzas del cártel, que es cómo sacar de su experiencia una enseñanza para el tratamiento del lazo social y de sus impases en la sociedad contemporánea y en el mundo actual. Sin duda, creo que a mí me gusta utilizar esa expresión de Maurice Blanchot de la comunidad de los que no forman comunidad. Y en ese sentido el cártel es cierto que es el tratamiento, puede ser el tratamiento en la elaboración de saber sobre un punto determinado, sobre un tema determinado, de aquello precisamente que no hace comunidad en el saber. Y la función del +1 me parece que ahí es justamente la esencial, es la de hacer aparecer en el intercambio de saber aquello que no hace comunidad. Me parece que actualmente la problemática en el orden social, lo estábamos hablando ahora con los colegas brasileños a propósito del tema de la violencia en las ciudades y del trauma en los cuerpos, que va a ser el tema de su encuentro, de su próximo encuentro en la escuela. La problemática actual es cómo manejar lo múltiple, lo que no hace comunidad, cuando los fenómenos de integración, de unificación, de homogeneización son cada vez mayores por otra parte, en la así llamada globalización. El cártel es un aparato antiglobalización, podemos decir entonces, es decir, es una forma del uso del uno que no empuja a la integración homogénea, sino que hace aparecer el uno por uno dentro de un grupo, dentro de una comunidad. Hace aparecer un uno por uno además que no tiene fin, porque es cierto que 4 más 1, hay esa expresión de Lacan tan bonita, cuando habla del +1, de la infinitud latente. Me parece que son esas expresiones de Lacan que son ellas mismas un haiku, casi una especie de pequeña fórmula poética. La infinitud latente en todo grupo, en toda masa, está encarnada por ese uno por uno que no hace nunca un todo, que no hace nunca una masa, que no hace nunca un uno fusional. El problema de nuestras sociedades es que se están dando de cabeza, políticamente, socialmente, con la idea de la integración en un uno total, en un uno global. Hablo de esto desde Europa, pero sin duda esto es un problema en cada lugar, en cada país, en cada comunidad actual. Es un problema global, precisamente, cómo manejar esa relación con el uno. Y es cierto, ahí hay una elección entre dos posiciones distintas. La idea de que podemos funcionar a través del uno global, del uno de la integración, del uno de la homogeneización, es toda una ideología la que hay atrás, es todo un uso del significante amo al que hay atrás, y hay la lógica del uno no fusional, la lógica del uno que contempla esa infinitud latente que siempre deja abierta cualquier comunidad en aquello que no hace comunidad, precisamente. Y ahí se abre la dimensión del uno por uno, que es lo que es más difícil de mantener en una
en cualquier comunidad, en la escuela, en nuestras escuelas, en nuestra Asociación Mundial de Psicoanálisis, pero también eso empieza ya en la lógica del cártel, precisamente. Yo creo que Lacan pensaba el cártel como un laboratorio experimental para operar con un vínculo social que no estuviera fundado en el uno fusional, sino en esa infinitud latente del más uno, para poder hacer un vínculo social distinto. Es cierto, hay algo inédito en eso. Cuando un grupo o una comunidad funciona según ese principio, se producen fenómenos distintos. En primer lugar, el fenómeno de la segregación se opera de otra manera. El fenómeno de lo insoportable se localiza también de otra manera. La alteridad también se localiza de otra manera. Es una lógica distinta. Por lo tanto, podemos hablar muy bien, creo, de una lógica del cartel, me atrevo a decir aplicable, aunque la palabra aplicable no es siempre fácil de utilizar, aplicable a una política de orden social, según ese principio. No una lógica del uno fusional, sino la lógica de un uno incluso iterativo, se puede decir, de un uno por uno que abre una serie en una infinitud latente. Y eso que no hace comunidad sería lo común, es la diferencia. Podemos tomarlo como lo que habitualmente se llama la diferencia entre dos elementos. En efecto, exactamente. Sí, el problema siempre es cómo operar con la diferencia, sabiendo que esa diferencia está incluida en la unidad, que no es ajena. Y cuanto más fuera de la unidad se localice, más va a entrar de forma segregada en fenómenos de disrupción, de violencia, de intolerable, de ruptura finalmente del vínculo social.